Hola oyentes y bienvenidos una vez más a este Identidades de Uruguay, este programa en el que volvemos a recibir a la psicoanalista Susana Rasinski. ¿Qué tal, Susana? Bueno, gracias por volverme a convocar y como digo siempre cada vez que estoy, que no tengan temor a escribir, Bueno. a plantear las dudas, ¿no? Porque es interesante la interrelación que se establece entre la audiencia y nosotros, ¿no? Y cómo a partir también de propuestas, de inquietudes, podemos también modificar un poco el mundo, ¿no? Bueno, pues seguimos insistiendo y está bien que lo hagamos al principio del programa. Les ofrecemos y les invitamos a hacerlo, a escribirnos a través del email redaccion@radiosefarad.com para compartir, como dice Susana, esas inquietudes que puedan o no resolverse, al menos en este programa, o quizá abordar, como es el caso del fanatismo que Susana hoy acerca para todos ustedes aquí a este Identidades de Uruguay. Bueno, nosotros habíamos hablado del fanatismo que ocurre en el mundo, pero a mí me pareció que podría ayudar un poco esto mismo que recién vos decías, por qué la gente le cuesta escribir, por qué les cuesta, digamos, proponer, ¿no? Como el que poder pensar juntos es como que cada vez cuesta más, el poder pensar, ¿no? Aparentemente parece algo loco lo que estoy diciendo, pero cada vez el aparato para poder pensar existe menos. Y acá entra a jugar un poco lo que es el fanatismo. Entonces pensé, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Por qué los adolescentes piensan en matar, piensan en jugarse la vida? Nosotros tenemos, como yo había dicho en otra audición, como hay jóvenes de distintos lados del mundo que se anotan en los ejércitos y saben que van a morirse. Cómo por ahí se anotan como para ser suicidas. Entonces, estas locuras adolescentes, ¿son normales? ¿No son normales? Puede ser que es un modo de enfrentar este mundo hostil que nosotros le ofrecemos. O sea, hace un rato en una reunión con una escuela por un niño chico de 10 años con muchos problemas, pero bueno, la falta de escucha adecuada de su familia, que no está bien, de contención, hace que él haga conductas muy agresivas y muy violentas. Es decir, cuando tenemos que tolerar y enfrentar mucha violencia, el dolor psíquico es tan grande que lo depositamos en otras cosas, como son las adicciones, las somatizaciones. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? O sea, el problema es cuando justamente el adolescente queda congelado, coagulado, y que empieza con un pensamiento que después se transforma en un no pensamiento. Es decir, el adolescente atraviesa un momento muy especial de muchos cambios. Entonces, ¿cómo resuelve esos cambios? ¿Cómo hace para poder entender que sus padres no son los ideales que él tenía, que de alguna manera la escuela no es todo lo que pensó, la sociedad tampoco, su cuerpo que cambia? Bueno, esto hace, digamos, que el fanatismo aparezca en un primer momento como manera de defenderse y de protegerse frente a ese caos. El fanatismo es una enfermedad de las creencias, puede atacar a cualquiera de nosotros. La guerra iniciada por Hamás en realidad está impulsada por fanáticos, donde está movida por odios, por rencores, cuyo anhelo es la aniquilación del otro. Es decir, para existir uno tengo que aniquilar al otro. Pero no solamente pasa en las guerras, ¿no? También pasa, digamos, con el aprendizaje, con la ciencia. O sea, a veces todos tenemos una cuota de fanatismo en algo. Cuando uno, no sé, es fanático de un tipo de carne, un tipo de hobby, un tipo de salida. Pero el tema es
cuando ese fanatismo ocupa todo mi aparato psíquico. Por eso yo dije antes que el tema es cuando aparece para no poder pensar lo que me duele. Y aparentemente, cuando la gente se ata a esto, cree que está pensando, pero termina su pensamiento de ser aniquilado. Hay dos autores que recomiendo la lectura, que es Darío Sor y María Rosa Cebet de Gazzano, que escriben sobre el fanatismo y hablan de áreas fanáticas de la personalidad, zonas congeladas de la no existencia, que es dogmatismo. Según ellos, las características del fanatismo son arrogancia, estupidez, la obstinancia, el chismorreo, la inhumanidad. El pensamiento fanático se opone a toda posibilidad de transformación. Posee una fe ciega y su idea es la mejor, es la máxima. En el nacionalismo, el racismo, el totalitarismo, el extremismo religioso, están seguros que tienen la verdad. Todos tenemos algunas zonas mentales fanáticas. El problema es cuando los pensamientos fanáticos ocupan todo el psiquismo y ahí destruye al sujeto y a los otros. En la pubertad se producen muchos cambios en el desarrollo sexual. Hay una sexualidad en todos los sentidos. El cambio en la sexualidad, en la pubertad, en la adolescencia, muestra que hay un placer distinto a lo que los padres nos habían dicho. Aparece otra excitación, otro tipo de placer, que muchas veces no saben qué hacer. Hoy en día es muy común que los adolescentes digan, yo no sé qué soy bisexual, soy transexual, no sé qué soy. Y estos cambios corporales empiezan a tener temores. Su ideal del yo entra en crisis. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Comienzan a valorar otras cosas. Hay cambios de humor, sobrevaloración y admiración de figuras sociales. Es decir, ¿quién de nosotros en la adolescencia a lo mejor le gustaba un cantante, una banda de música o algún autor, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía a Germán Hesse, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Siempre hay algo que nos entusiasma más. A medida que se va fortaleciendo eso, va creando un ideal del yo. Todos necesitamos creer para construir nuestro mundo. Cuando esto se pierde, el yo se desmorona. Es decir, cuando el adolescente se encuentra que ya los padres no son todopoderosos, no saben todo. Cuando su cuerpo se van a poner una ropa y es otro cuerpo. Cuando empiezan a sentir sensaciones en el cuerpo que no saben qué hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza a sentir que no se desconocen, hay confusión. Por supuesto que en todo esto tiene que ver mucho cómo ha sido la familia, el entorno, ¿no? Que a veces los padres no se dan cuenta cómo, por ejemplo, con esas confusiones que tienen ellos, no ayudan a la identidad sexual de los hijos. Entonces, si una madre descalifica al hombre y tiene hijos varones o mujeres, obviamente les va a costar mucho afianzar su identidad como para no sentirse que hacen algo distinto a lo que le dijeron los padres, y si ellos hacen algo distinto pueden perder el cariño. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando un niño nace y el padre le saca el carnet del equipo de fútbol. Cuando recién nace ya lo hace socio. Por supuesto que es un deseo del padre, el chico no tiene idea. Entonces después, cuando por ahí empieza la bronca hacia el padre y el odio, ¿qué hace? Se pone del equipo totalmente contrario. O lo mismo, digamos, cuando el padre a lo mejor ha sido socialista, termina siendo un terrorista. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente hace la formación reactiva. Entonces, lo que podemos decir que el fanatismo surge como una salvación, pero puede ser también ese anticipo de rescatar en ese momento al adolescente que se siente
con mucha confusión, con el temor a la muerte. O sea, parecería el fanatismo como una salvación para evitar la orfandad. Pero el tema ¿cuál es? Que el fanático no solo se acompaña él solo, sino que se acompaña de la masa y se obtiene una pertenencia. Entonces, ¿qué ocurre? El puber tiene que probar su coraje, su valía, las situaciones de bullying, la violencia en los grupos. Entonces, ¿qué hace? Se aproxima a un grupo donde se identifica con el líder, que por supuesto los líderes fanáticos saben todo esto que estoy diciendo yo. O sea, en la vulnerabilidad del adolescente. Entonces le prometen no solo una vida mejor, hasta incluso sacrificarse, como son los que se suicidan, ¿no? Como que para poder estar bien hay que sacrificarse y sufrir. Y entonces, ¿qué ocurre? El adolescente, donde el fanatismo puede ser en un momento determinado de su crecimiento que le sirva para protegerse. Por ejemplo, se hace fanático de un músico, se hace fanático como ahora de los anime, de los cuentos japoneses. Eso lo ayuda, o se fanatiza con internet, con inteligencia artificial. Bueno, en un momento dado lo hace sentir más seguro, pero el tema es cuando lo sobrepasa eso, cuando se consolida el fanatismo, y entonces toda el adolescente se identifica con una idea, con un líder, con un cantante, pero deja de ser él y se convierte, como ha pasado cuando un adolescente mata a un cantante, por ejemplo. Claro, porque aquí podemos comentar, Susana, para aquellos padres que estén escuchando con hijos en la adolescencia, una diferencia, ¿no? Para no alertarse o no preocuparse demasiado, un matiz entre una obsesión y un fanatismo. Sí, el tema es que por ahí, por eso es importante. Yo traté de no usar términos muy psicológicos para que, yo sé que hay familias que escuchan el programa, que digamos, el pensamiento fanático surge como una defensa inconsciente, ante la angustia, ante el vacío, ante el derrumbe. Cuando hay un padre y una familia que lo sostiene, bueno, va a salir de ese fanatismo de un cantante, de una idea, porque va a empezar a poder pensar y a poder diferenciar y tener sus propios pensamientos. Pero cuanto más lábil, más vulnerable es la persona, es muy difícil porque es de donde se agarra para poder sostenerse. Es decir, lo que yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, del carné de un equipo de fútbol. O sea, rechazar la herencia recibida que lo constituyó, al joven le cuesta, porque siente que está en oposición al padre. Entonces, frente al miedo que el padre lo rechace, que no lo quiera, sigue siendo del mismo equipo. Pero a lo mejor la forma de oponerse al padre, porque hay cosas que no está de acuerdo, lo desplaza, por ejemplo, en un fanatismo partidario, ideológico, religioso. Esto lo vemos muchísimo. Hijos de militares que se han vuelto terroristas, o gente muy religiosa y se ha vuelto agnóstica. Entonces, ¿el tema cuál es para el que los escucha? Cierto fanatismo viene bien, entre comillas, en cierto momento, como son los 14 años, 15 años, porque frente a toda esa situación de cambios, de desidealización de los padres, de la sociedad, de los amigos, del cuerpo, son muchos duelos que tiene que atravesar. Pero eso tiene que ver mucho cómo ha sido también la familia. O sea, si la familia lo acompaña en ese proceso, va a estar, como digamos, un rato. Nosotros decimos, es como una estación donde para, ¿no es cierto?, como para sentirse más sólido. Y después, ya a los 16, 17 años, va a empezar a pensar por él mismo, cuando él tiene que decidir qué carrera va a seguir, cómo. Piensen que en este momento hay muchos adolescentes que tienen 30 años y siguen siendo
niños de 15, 16, que no solo están en las casas de los padres por una situación económica, sino porque no se atreven a ser autónomos. Entonces, ¿qué pasa? En esas situaciones, cuando aparece, digamos, un líder carismático, se proyecta un ideal al cual se somete y se identifica. No procesa así su yo, va a ver lo que el líder y el fanatismo quieren. Es decir, cuando nosotros vemos en los distintos grupos de fanatismo, religiosos, no religiosos, los colectivos feministas, los veganos, todo es fanatismo. Si vos comes algo de carne, está mal, sos un enemigo. Y cuando yo digo que Hitler era vegano, no me pueden decir nada. O sea, nada sirve si nos fanatizamos. Es como decir, no puedo comer dulce. Claro, no puedo comer dulce si como todos los días varios gramos de dulces. Pero si yo lo puedo moderar, puedo comer dulce. Pero cuando pasamos a los extremos, ahí caemos en fanatismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el joven es tomado por un grupo fanático, por una idea, tampoco puede traicionar, no se puede ir como pasa en las sectas, porque lo siente que es una traición al grupo. Esto se ve mucho cuando van a caminar por la calle, todos juntos. ¿Vieron los chicos de 14 años? O sea, necesitan del grupo. Eso es normal. El tema es aquel chico que es más vulnerable, que no tiene una seguridad porque los padres por ahí no lo ayudaron a consolidar su yo, va a ser más proclive a que lo manejen, a que lo utilicen. El fanatismo en la adolescencia es una etapa de crecimiento, es válida. Es como un rescate, pero en un momento de confusión, de desidealización, de duelo de los padres, del cuerpo y de lo social. El problema es cuando no pueden salir del fanatismo y desaparece su capacidad de pensar. Para lograr el valor de la vida, su propio pensamiento, es fundamental la familia y el entorno. Bueno, Susana, pues un programa muy interesante enfocado en este fanatismo, especialmente en adolescentes, que nos has traído hoy aquí a Radio Sefarad. No nos queremos despedir sin volver a invitarles a escribirnos para cuestionarnos o compartir sus inquietudes en base a este o a otros programas que hemos acercado aquí a Radio Sefarad a través de los colaboradores y colaboradoras de este mensuario de Identidad. Gracias, Susana. Muchísimas gracias a la audiencia y a vos, Alejandro, por todo el esfuerzo que haces con el programa, y esto lo hacemos entre todos, así que anímense. Un abrazo a todos.